Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos visto una semana donde de nuevo hemos visto a los índices seguir marcando nuevos máximos históricos, y es que parece ahora mismo que hay un aura en el mercado de optimismo, una corriente totalmente alcista, y que pase lo que pase se pueden seguir manteniendo los índices al alza. De esto es de lo que vamos a hablar en el apartado del comentario, y cuando quizás eso se podría romper o cuando podríamos empezar a detectar que esa tendencia alcista que nos lleva marcando nuevos máximos históricos prácticamente a diario podría llegar a finalizarse, que deberíamos empezar a notar en las bolsas una sesión normal y corriente. ¿Qué más vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues bueno, veremos esa agenda económica de la próxima semana. Como los datos económicos quizás no van a ser demasiado relevantes, yo creo que es donde hay que poner el ojo esta semana es en los resultados empresariales en Estados Unidos. Por lo tanto, también lo vamos a ver esta semana como novedad porque la situación nos lo pide. ¿Qué vamos a ver también? Pues vamos a ver el resumen de todos los índices, de todos esos activos también que vamos analizando todas las semanas. Veremos a ver cómo han cerrado, a ver si se puede mantener el impulso esta próxima semana que venimos viendo, si hay alguna señal de debilidad, es decir, lo que vemos todas las semanas, también esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter, uno que otro bastante interesante o curioso, podríamos decir. Y por último veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo toda esta semana. Así que venga, vamos al lío. Todas las semanas lo primero que hacemos cuando comenzamos el vídeo del resumen semanal es dar un comentario, os comento la sensación que tengo, algo que me ha llamado la atención bastante durante la semana. Y lo que quiero transmitiros esta semana es la sensación que tengo ahora mismo con la subida que estamos viendo en los mercados y que se sigue manteniendo, aunque parezca que la situación económica se está empezando a deteriorar. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la perspectiva o la sensación que tiene el mercado en general es alcista, y eso es una corriente que parece totalmente imparable. Evidentemente llegan momentos en los que vemos algún que otro susto, como veíamos con ese carry trade con Japón en agosto, pero como esa corriente sigue siendo muy alcista, sigue siendo bastante potente, el mercado de forma generalizado es optimista, aunque veamos sustos, se acaba recuperando. Fijaros cómo en el año 2020 vimos una hecatombe en los mercados y finalmente el mercado en unos poquitos meses en Estados Unidos consiguió darse la vuelta y seguir marcando nuevos máximos históricos. ¿Por qué? Por esa gran corriente alcista que llevamos viendo desde el año 2010 prácticamente en los mercados. No considero que en el año 2020 hayamos visto un final del ciclo y comienzo un nuevo ciclo. Creo que es más un cisne negro donde vimos unas correcciones muy fuertes y se recuperó en V. No vimos una clara recesión económica ni una fase bajista que se alarga con el paso de los meses, incluso con el paso de los años. Quizás lo que más se acercaba a una posible recesión económica fue lo que vimos en el año 2022. ¿Pero por qué no lo llegamos a ver? Porque nos faltó esa última parte en la que ya se confirma la fase más negativa de los mercados, donde empezamos a ver pánico. Vimos unas caídas, pero bastante contenidas, es decir, tampoco lo podemos considerar como una fase bajista de los mercados, lo que vimos en el año 2022, sino una simple corrección dentro de esa oleada, de esa corriente alcista que llevamos viendo en los últimos años. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues bueno, que ahora mismo, aunque sigamos viendo datos económicos negativos, parece que ya es imposible que siga subiendo todo esto, como estamos viendo, hasta que no cambie ese aura, esa sensación que hay ahora mismo en los mercados de que todo va a seguir manteniéndose al alza y la perspectiva no cambie, esa tendencia va a ser muy difícil de virar. Y cuando es una tendencia que lleva acumulada tantas y tantas ganancias y lleva tantos años de subida manteniéndose, es más complicado aún que esa tendencia se acabe dando la vuelta. Ni siquiera en el año 2020 vimos cómo esa tendencia conseguía darse la vuelta, es decir, la perspectiva económica que se tenga no tiene que ser simplemente negativa, sino yo creo que la tenemos que empezar a notar de forma real en nuestras carnes, y eso es lo que está haciendo que quizás haya bastante gente que todavía no ha notado esa perspectiva negativa en sus propias carnes, no a futuro, y sigamos pensando que los mercados se pueden mantener al alza y siga ese sentimiento optimista, y en cada corrección que estamos viendo en los mercados se siga comprando y se siga manteniendo al alza. Si ahora viésemos un susto como los que hemos visto en alguna ocasión en los últimos años, que si la guerra de Ucrania, que si el COVID, que si el problema que hubo con los bancos en Estados Unidos,
Si simplemente es un problema puntual, puede que el mercado corrija con fuerza, veamos sesiones de pánico y cuando nos salga en el telediario, fijaros todo lo que ha corregido, el mercado vuelva a darse la vuelta. Si nos fijamos las sesiones en las que no pasa absolutamente nada, el mercado sube. Y eso es lo que nos está marcando que esa corriente sigue siendo alcista. ¿Cuándo llegaría lo peligroso? ¿Cuándo podemos empezar a notar que esa corriente está empezando a virar? Cuando tengamos esa típica sesión que no pasa nada, que no hay datos, que no presenta resultados ninguna empresa, que no sale ninguna noticia relevante y sin embargo el mercado ya no consigue mantenerse al alza y empecemos a ver correcciones. Esas sesiones son las más peligrosas porque nos está marcando que esa base de la corriente alcista que estamos viendo en los mercados se está rompiendo y a lo mejor la base empieza a ser negativa y eso evidentemente todavía no se ha producido. Esta semana lo comentamos en los vídeos de los análisis diarios, lo ponía en Twitter. Parece que cuando no hay noticias es una buena noticia y los mercados siguen manteniéndose al alza y cuando vemos una noticia negativa se aprovecha para ver una corrección y comprar y seguir manteniéndonos al alza, es decir, esa base sigue siendo muy fuerte y ahí es donde tendremos que poner el ojo. Desde este canal lo seguiremos analizando y si notamos algo que quizás nos está marcando debilidad, lo comentaré con todos vosotros, pero de momento yo creo que ese aura, como podemos decir ahora mismo, sigue siendo bastante optimista, aún viendo datos bastante negativos de la economía y que nos podrían estar marcando que a lo mejor nos estamos acercando a ese techo en los mercados. Pero, como dicen muchos, el precio sigue mandando. Seguimos con esa agenda económica que tendremos esta próxima semana como novedad. Pues creo que como los datos económicos de nuestra semana no son excesivamente relevantes, he querido también poner el ojo en ese calendario de resultados que vamos a tener de empresas en Estados Unidos, porque quizás ahí es donde vamos a ver el movimiento o lo que puede provocar un movimiento más claro de las bolsas. Vamos a empezar por esa agenda económica. Fijaros cómo en la sesión del lunes tenemos el IPP de Alemania, es el indicador de precios de producción. Eso lo que nos va a marcar es si es un dato más elevado de lo que estaba esperando o más alto del anterior. Lo que nos va a marcar es que los precios van a seguir aumentando de producción y eso lo que nos va a decir es que quizás la inflación podría seguir apuntando, pero no tiene pinta de ello. Esta semana veíamos datos de inflación, lo comentábamos en los análisis diarios, y es que los datos de la inflación en Europa están siendo por debajo del esperado, al igual que en Estados Unidos. Por lo tanto, esto a mí no me acaba de convencer y quizás esto nos marcaría que nos acercamos a esa recesión económica. También otro dato importante que tenemos, el índice principal de Estados Unidos. Lo que nos indica este índice, pues bueno, yo creo que es como índice general de la economía de Estados Unidos y que quizás cuando es negativo, pues nos está marcando que la situación económica se está deteriorando. Pero vamos a verlo un segundo, fijaros, para que lo veáis, lo que llevamos viendo desde el año 2023. Bueno, 2022, fijaros, sale negativo prácticamente siempre. Es decir, esto nos marcaría un claro deterioro de la economía, pero que no se está reflejando claramente en los mercados. Vamos a seguir. El martes, fijaros que tenemos el IPC subyacente del Banco de Japón. Recordad que la semana pasada decíamos que este viernes teníamos el dato del IPC también de Japón y decíamos va a ser un dato que no se le va a prestar prácticamente ninguna atención, pero yo consideraba que era bastante importante porque estaba cambiando su política monetaria, el Banco Oficial de Japón, y quizás estaba retornando a empezar a subir un poquito los tipos de interés. Y si esos datos del IPC empezaban a salir por encima de lo esperado, eso podría apoyar la idea de que siguiesen subiendo esos tipos de interés, esos márgenes que tiene marcado para que no se mueva excesivamente por encima o por debajo, y eso acabase provocando que el yen de nuevo gane valor respecto al dólar. Y eso ya hemos visto hace unos meses que no fue muy positivo para la economía. El dato del viernes fue por encima de lo esperado, ese dato de la inflación, y los mercados pasaron absolutamente del tema. Veremos al final si esto acaba repercutiendo o no en las bolsas. Tenemos también la comparecencia de Lagarde, pero como decimos siempre, la mayoría de las veces pues no dicen nada, quizás que no sepamos y eso pues no acaba moviendo demasiado a los mercados. En la sesión del miércoles, pues fijaros cómo no tenemos prácticamente ningún dato interesante. Quizás libro veis de la Fed y que
Pues bueno, esto es lo de siempre. Si quizás sale a la luz algo que no está recogiendo el mercado, pues provoca algún movimiento. Pero lo normal es que no haya ningún movimiento claro con este dato. También tenemos comparecencia de Lagarde, pero como os digo, lo mismo que decía antes, no le doy mayor importancia. El jueves es cuando ya vamos a tener datos más importantes. Tendremos de nuevo una batería muy importante de datos de los PMIs en Europa y en Japón también. Y además, fijaros como en Estados Unidos también tenemos datos de los PMIs, tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo, por lo tanto, es jueves, es quizás cuando tenemos los datos más importantes a nivel económico, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Japón. Y hay que prestar bastante atención. Los últimos datos de los PMIs manufactureros en Europa fueron malísimos y veremos a ver si esta tendencia se mantiene, porque muchas veces cuando sale un dato muy negativo dicen, bueno, esto es algo que ha sido esta vez, algo que no va a ser un dato que se va a mantener con el paso del tiempo, algo puntual y no hay que darle mayor importancia. Si vemos que esos datos siguen siendo negativos con el paso del tiempo, incluso van viendo a peor, pues cuidado porque a lo mejor no es puntual. Prestar atención sobre todo a las peticiones de subsidio por desempleo. Esta semana salió según lo previsto, esos 241.000, pero la semana anterior es cuando vimos ese repunte tan importante. ¿Qué se dijo? Que era algo puntual. Pues bueno, esta semana se ha estabilizado un poquito. Vamos a ver si la siguiente semana volvemos a esa tónica de estar por encima de lo esperado y vuelve a aumentar, o si por el contrario se estabiliza. Eso sería bastante positivo. Y esos PMIs en Estados Unidos, que fijaros, el manufacturero fue ya en zona recesiva, pero el de servicios sigue aguantando bastante bien. Hasta que no empecemos a ver que se deteriora de forma importante el PMI de servicios, yo creo que no lo va a recoger el mercado como una noticia, un dato negativo, el resto de datos de los PMIs. Y el viernes, la verdad que no tenemos nada importante. Fijaros como sí, en España tenemos la tasa de desempleo, pero nada a mayores. El dato de España, la verdad que le importa muy poquita gente. Y sí que es verdad que también tenemos el IPC subyacente de Tokio, pero bueno, creo que es más importante el que tendremos en la sesión del martes. ¿Y dónde va a estar la chicha? Yo creo que esta semana va a ser en los resultados empresariales. El lunes no tenemos ningún dato importante, pero el martes ya empieza a haber movimiento. Presenta resultados Alphabet, presenta L'Oréal en Francia también, Philip Morris, Verizon, es decir, empresas más importantes que pueden empezar a mover más el mercado. Fijaos, el miércoles tenemos a Tesla, Coca-Cola, IBM, AT&T, es decir, empresas que pueden mover al mercado si los resultados son muy positivos y también lo podrían llegar a mover si fueran muy negativos. Hay que estar muy atentos. No nos va a garantizar que el mercado ya se fuera a mover de forma desorbitada, porque si los resultados están según lo previsto, pues bueno, pueden mover un poquito al alza las acciones, pero cuando llegan esas sorpresas es cuando provoca ese movimiento a mayores. Lo hemos visto esta semana con ASML, cómo provocaba un movimiento bastante importante y una empresa neerlandesa, es decir, que no era americana. Fijaros el jueves, dato gordo de resultados. Tenemos a Amazon, tenemos a Mastercard, tenemos a Hermes. Fijaros cómo están castigando bastante últimamente a las empresas de lujo porque se está reduciendo bastante el consumo en China y yo creo que se están esperando, se va a poner la lupa en esos datos de Hermes, esa empresa francesa. Por lo tanto, también bastante atentos a ello porque nos va a dar quizás esa sensación de si en realidad el mercado chino a lo mejor se está enfriando o no, porque en los resultados solemos ver el consumo que hay por países. Entonces, si empiezan a decir que el consumo asiático se ha reducido, el consumo chino, pues a lo mejor pueden que sigan con esa tendencia bajista, todo este tipo de acciones, teniendo en cuenta que se va a reducir el consumo. Y ya en la sesión del viernes no tenemos ningún dato a mayores interesante. En España, pues bueno, fijaros cómo tenemos Bankinter el jueves y tenemos también a Iberdrola el miércoles, Enagas el martes y ya tendríamos, esas serían las únicas acciones españolas. Por lo tanto, la conclusión es que el calendario económico, esa agenda, tenemos que vigilar el jueves, que es cuando tenemos los datos más importantes esta semana, principalmente los PMIs y también esas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Y hay que estar muy atentos también a esa presentación de resultados en Estados Unidos, porque esta semana vienen empresas que pueden hacer mover de forma importante a las bolsas si esos resultados no son tal y como están previstos. Bien, pues vamos a seguir con esos datos interesantes que he sacado de Twitter
esta semana. Fijaros, el primero de ellos, y que puede ser principalmente el causante de toda la subida que venimos viendo en los últimos años en la bolsa, son esas recompras de acciones, que además lo puede mostrar muy bien a la situación actual, porque ahora estamos viendo cómo es el periodo de blackout cuando no se puede hacer recompras de acciones porque se presentan resultados. Lo que nos dice este gráfico es que en 2024 se va a batir un nuevo récord de recompras de acciones. Aquí está principalmente la gasolina que estamos viendo en las bolsas para que sigan manteniéndose al alza. Hay muchísima liquidez y eso está permitiendo a las empresas hacer grandes recompras de acciones, y como estáis viendo, estamos ahora mismo, vamos a ver un nuevo récord en esas recompras de acciones en el año 2024. Mientras esto se siga manteniendo así, porque sigue habiendo muchísima liquidez, parece bastante complicado que veamos de forma cierta una fase bajista o quizás un mercado bajista en las bolsas. Vamos a seguir con el siguiente de los datos, que es de José Luis Cárpatos. Y fijaros, porque esto ya lo hemos comentado anteriormente, pero vemos cómo se va cada vez más confirmando. Lo que nos dice, o lo que podemos ver en este gráfico, es que los insiders no están comprando en este último tramo de la subida. Es lo que veníamos diciendo, que quizás estas últimas subidas que hemos visto ha entrado más el inversor pequeño que el inversor grande. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo quizás con una subida bastante vertical, sin oportunidades de entrada a precios, podríamos decir, con descuento, y ahora que habíamos visto una corrección importante en los últimos meses, pues ha aprovechado el inversor pequeño. Pero fijaros cómo los insiders no han entrado. Están, fijaros, en zona que no veíamos desde el año 2021, 2022 y también en 2015, cuando veíamos un techo en los mercados en esta fase alcista. Por lo tanto, eso es una señal, sin lugar a dudas, de alerta. En el siguiente de los gráficos, lo que estamos viendo es ese spread de los bonos de alto rendimiento en Estados Unidos. Cuando ese spread es muy amplio, se considera que hay mucho riesgo en el mercado, que el mercado está recogiendo que hay bastante riesgo. Y cuando el spread es muy bajito, como estamos viendo ahora mismo, un spread que no le veíamos desde el año 2007, justo antes de esa crisis económica, esa recesión que llegó en el año 2007-2008, pues lo que se considera es que el mercado no percibe ningún riesgo. Y eso, pues evidentemente, si tenemos en cuenta lo que ha pasado en anteriores ocasiones, puede llegar a ser bastante peligroso, porque cuando no se percibe riesgo es cuando quizás nos sentimos más tranquilos y es cuando nos acaban metiendo el hachazo. El siguiente de los gráficos, fijaros, es de José Luis Cárpatos, y lo que nos dice, o que nos representa este gráfico, es dónde debería estar el gráfico del VIX ahora mismo, si tenemos en cuenta la subida que estamos viendo en los mercados o el sentimiento que tienen los inversores. Y fijaros que el diferencial es muy amplio. Aquí se está produciendo una gran divergencia, lo veíamos la semana pasada también. Algo no cuadra ahora mismo. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿El VIX o los mercados? El VIX está descontando que va a haber bastantes turbulencias, mientras que los mercados siguen siendo bastante optimistas, teniendo en cuenta que tenemos por delante un periodo de bastante incertidumbre en Estados Unidos por esas elecciones. Salga quien salga, va a haber mucha incertidumbre. Pues bueno, quizás el VIX está recogiendo esa incertidumbre, pero no los mercados, que se sienten bastante a gusto y seguimos viendo subidas importantes. El siguiente de los gráficos es de Héctor Chamizo, y aquí lo que nos viene a decir es el aumento de la deuda de las tarjetas de crédito en Estados Unidos, que alcanzan un nuevo máximo. Tiene toda la razón con lo que está diciendo, y es que las clases bajas ya están empezando a notar que tienen menos dinero, y eso hace que el gasto en tarjetas de crédito sea más alto. Hay que tener en cuenta que la población tiene diferentes estratos económicos, y que según va llegando esa recesión económica o según va llegando esa debilidad económica, primero afecta a esos grupos de la población que quizás están bastante más empobrecidos, y luego va afectando quizás más a una clase baja, una clase media, y luego finalmente a la clase alta, que son los que mejor podrían aguantar una recesión económica, una fase económica que no fuera la más positiva, como la que parece que nos podemos acabar enfrentando. Y el último de los datos también, de los gráficos, pues es algo que hemos comentado también últimamente, el aumento de la deuda en Estados Unidos. Pero es bastante sorprendente lo que estamos viendo en los últimos meses. Parece que desde octubre se han puesto las pilas para aumentar esa deuda, para mantener todo
de manera impoluta de cara a esas elecciones económicas. Fijaros cómo han añadido 500 billones de dólares en las últimas 3 semanas. Esto es una auténtica barbaridad y esto es gasolina para los mercados, para que todo siga pareciendo que es maravilloso y que aquí no está sucediendo absolutamente nada. Es espectacular la inyección de dinero por aquí, el aumento de la deuda. Por lo tanto, pues bueno, todo quizás cuadra con que estemos viendo ese decorado que venimos comentando en los últimos meses en los mercados. Como novedad esta semana para todos aquellos que sois miembros del canal y como ya habíamos comentado durante toda la semana, vais a tener un vídeo exclusivo para todos vosotros de un mega consultorio. Me habéis pedido una barbaridad de acciones, me habéis pedido 28 acciones y yo lo que os prometí es que las íbamos a ver totalmente a fondo en el medio, en el corto y en el largo plazo todas estas acciones para tener una perspectiva muy amplia de todas ellas. Y como os digo, son 28 acciones. Es un vídeo que va a durar aproximadamente 2 horas. Es espectacular, imagino que no lo vais a ver entero, tampoco es necesario, evidentemente, pero que sepáis que todas esas acciones, mi objetivo ha sido analizarlas muy a fondo. También os quiero agradecer, como siempre, a todos los que sois miembros del canal, que seguís siendo miembros del canal, y a los nuevos miembros, pues también agradeceros que os hayáis suscrito esta semana. Y para todos aquellos que todavía no sois miembros del canal, podéis echar un ojo a ese mega consultorio en la descripción, donde vais a ver todas las acciones que vamos a analizar en ese mega consultorio, porque a lo mejor alguna de ellas os resulta interesante y os merece la pena haceros miembros del canal para poder ver ese vídeo y todos los demás vídeos que hemos ido publicando, donde hemos visto cosas muy interesantes, como el último que veíamos, que era cómo operar la situación actual de los mercados, que parece que es muy complicada ahora mismo, cuando parece que los mercados siguen marcando nuevos máximos históricos, pero la economía parece que no acaba de ir acorde a esos máximos que seguimos viendo en los índices. Así que nada, espero que disfrutéis, todos aquellos que sois miembros del canal, de ese mega consultorio. Vamos a continuar con el análisis de los índices, donde quizás, pues bueno, vamos a ver esta semana algunos índices que han seguido marcando todavía bastante fortaleza, sesiones que, como decíamos antes, parece que no pasa nada y los índices siguen con esa corriente alcista que nos lleva a seguir marcando nuevos máximos históricos. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Fijaros cómo ahora mismo esta semana nos hemos ido a marcar nuevos máximos respecto a lo que veíamos en septiembre, pero en la sesión del jueves volvimos a notar algo de debilidad en su cotización. Eso que nos ha permitido ver una posible divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Cómo es posible que hayamos llegado de nuevo a máximos? Pues porque por aquí, a la subida que veíamos en septiembre, todavía el RSI estaba por encima de esa zona de 70 y nos marcaba bastante fortaleza. Y aunque hemos visto esa primera corrección, todavía tenía fuerza la demanda para seguir viendo ese impulso a esos máximos. Y eso es lo que hemos visto. El problema es que ahora, fijaros, hemos marcado un máximo, pero con el RSI sin llegar a la zona de 70. ¿Qué nos marca? Debilidad. Y sí que es verdad que la sesión del viernes consiguió cerrar en positivo, pero hubo bastantes dudas. Ahí va a estar la clave esta semana. Necesitamos seguir manteniéndonos al alza para despejar las dudas, volver a entrar por encima de la zona 70, seguir marcando fortaleza en el gráfico y seguir pensando que podemos continuar con el impulso y no que nos vamos a ir a buscar esa media de 70 sesiones que la tenemos ahí vigilando por el rabillo del ojo porque podría llegar a actuar como soporte. Ahora mismo se encuentra 11.445, acercándose muchísimo a los máximos que teníamos en junio, fijaros. Seguiría estando ahí la zona clave, donde además ahora también podemos ver que estaría la base de esa divergencia. Algo que os quería mostrar esta semana y que me ha parecido bastante interesante. Vamos a echar un poquito la vista atrás para ver el último movimiento bajista que vimos, fijaros, en octubre de 2022. Fijaros como también vimos un primer repunte, luego volvimos a corregir. Fijaros como en esta última caída el RSI todavía está muy sobrevendido, tenía mucha fuerza la oferta, lo que permitió de nuevo marcar un mínimo decreciente, donde se formó una divergencia y donde vimos que ya no conseguía el RSI mantenerse por debajo de la zona de los 30, es decir, que tuviese fuerza la oferta. A partir de ahí, pues ya sabes lo que ha pasado. Toda la subida. ¿Por qué os cuento esto? Porque esto me está recordando a ese mismo movimiento. Es que es lo mismo, pero del lado contrario. Veremos a ver si el movimiento se repite
pero ahora a la baja, o si por el contrario, como decimos, puede seguir con esa fortaleza en el índice. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros cómo esa divergencia se sigue manteniendo en el gráfico. Por lo tanto, bueno, simplemente hay que irla vigilando y fijaros cómo ahora esta semana hemos visto el rechazo a la zona de los máximos que veíamos en septiembre y el cierre ha estado por debajo del cierre que veíamos en septiembre. Eso no me acaba de convencer. De ahí también la importancia de que sigamos manteniéndonos a alza esta próxima semana. Y en el mensual, pues bueno, de momento lo que estamos viendo es una vela de indecisión, clarísima. Y queda una semana y media aproximadamente, casi 2 semanas de mes. Por lo tanto, va a ser muy importante el cierre mensual. Si vemos que acaba cerrando en zona de máximos, nos va a indicar clarísimamente fortaleza y que vamos a seguir manteniéndonos a alza. Pero si por el contrario acabamos viendo que cierra prácticamente donde cerró el mes pasado, pues va a ser una clara vela de indecisión que quizás nos anticiparía esa corrección hasta la media 70 como veíamos en el gráfico diario. Vamos al DAX. Aquí pues fijaros, clarísimamente hemos ido marcando nuevos máximos históricos. Fijaros cómo seguimos alargando la divergencia entre la cotización y el RSI y eso sigue siendo una señal clara de alerta. Lo que pasa ahora mismo que el soporte de esa divergencia estaría muy lejos, estaría en la zona de los 18.250 puntos. Fijaros cómo también estamos vigilando la media de 70 en caso de ver una corrección. En la corrección que vimos a principios de octubre, la antigua zona de máximos actuó como soporte, eso era muy positivo. El problema está en que seguimos teniendo esa divergencia. Por lo tanto, si esta próxima semana seguimos viendo que se mantiene al alza y al final vemos un cierre mensual muy positivo, va a ser más gasolina de cara a final de año. Si por el contrario empezamos a notar dudas, pues cuidado porque puede empezar a llegar turbulencias, sobre todo de cara a esas elecciones en Estados Unidos. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo seguimos manteniendo esa divergencia en el gráfico y además el RSI no ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente respecto al máximo que vimos por aquí, está en 64.10 y ahora está en 63.90. Es decir, sigue la tendencia bajista en el RSI, en el DAX. Y eso también lo tenemos que vigilar porque es una señal de alerta. El cierre semanal ha sido bueno. Vamos a ver si esta semana sigue marcando nuevos máximos crecientes. Y en el mensual, pues la vela que está dejando de momento es buenísimo. Un apoyo en la media de 6 sesiones, un rebote yéndose a máximos. A ver si esto no se estropea de cara a la última parte del mes. Sería muy, pero que muy positivo. Además, fijaros, estamos por encima de la zona 70, lo que nos marca que hay fortaleza todavía en la cotización del DAX. Y ya vámonos al otro lado del charco, donde la fiesta se ha incrementado aún más. Fijaros cómo la divergencia se podría seguir manteniendo respecto al máximo que teníamos en septiembre. Le está costando al RSI marcar nuevos máximos crecientes y fijaros cómo la semana ha cerrado prácticamente, bueno, ha cerrado, no prácticamente, en máximos históricos, a cierre. Y eso, sin lugar a dudas, es positivo. No cabe ninguna duda y además la media de 6 sesiones actúa como soporte, es decir, hay mucha fortaleza en la subida que estamos viendo ahora mismo. Y mientras eso no se deteriore, pues podemos seguir con la subida. Fijaros en octubre, cuando corrigió, se apoyó en la banda media de Bollinger, señal de que también de fortaleza. ¿Dónde se empezarían a complicar las cosas? Si perdemos esta zona de aquí, en los 41.800, porque es donde está el soporte de toda la divergencia. Y a lo mejor ahí ya es cuando deberíamos irnos a buscar la media de 70. Pero que tampoco está muy alejada, está en los 41.300. Lo que pasa que ahí estarían los máximos del movimiento lateral que habríamos visto por aquí y que decimos que era totalmente clave no perforarla para pensar que esto ha sido una ruptura en falso. En el gráfico semanal, pues fijaros, la verticalidad es impresionante las últimas semanas. ¿Qué le falta? Un poquitito de volumen le falta. Y además hemos roto la posible divergencia que teníamos las semanas anteriores. Señal muy positiva y encima el RSI en 71. ¿Por qué es positivo? Porque si ahora viésemos una caída hasta la antigua zona de máximos, de los 41.300, como todavía tenemos fuerza en el RSI, podríamos acabar viendo un repunte de nuevo. Y en este repunte replantearnos si podemos continuar con la tendencia alcista o si por el contrario ya es un repunte para marcar un doble techo y empezar a corregir de forma más importante. Y en el mensual, pues también se ve clarísimamente la verticalidad de la subida. Es impresionante.
Y de momento el cierre mensual estaría siendo muy positivo. Cuanto más cerca estemos de la zona de máximos, al cierre mensual mejor. Más positivo va a ser para mantener la subida. En el Nasdaq, pues fijaros cómo se nos está atragantando esa zona que teníamos marcada de resistencia, donde teníamos ese gap pendiente de cerrar desde julio. Es una zona clarísima, pero clarísima de resistencia en el gráfico. Y fijaros cómo esa divergencia que estábamos marcando en el gráfico ya se ha roto esta semana con la subida que habíamos visto en la sesión del lunes. Eso es positivo, pero necesitamos seguir manteniendo la subida para romper definitivamente el techo e irnos hasta la zona de máximos y pensar que todo este movimiento de aquí ha sido un movimiento de consolidación para mantener toda la subida que llevábamos viendo desde el año 2022 y que simplemente ha sido una paradita, porque si no, todo esto pues puede ser también un movimiento de distribución. No vamos a salir de dudas hasta que no veamos la ruptura. Si empieza a corregir, pues fijaros, tenemos la media de 70 que podría actuar como soporte. De hecho, no sería un mal movimiento ver una caída hasta la media de 70 que actúa como soporte y ver el repunte encima de la zona de máximos. Es un movimiento bastante positivo donde nos estaría marcando que ahora la media de 70 actúa como soporte, una nueva tendencia alcista que rompería este movimiento lateral. En el semanal, pues fijaros cómo se ve esa vuelta a máximos clarísima, y esta semana la vela que ha dejado pues es de indecisión, una vela parecida a la que vimos por aquí y que anticipó una caída. Por lo tanto, pues bueno, para salir de dudas, ya lo sabéis, como estáis viendo en todos los índices lo decimos, lo están haciendo muy bien, pero nos falta esa chispa final para continuar con el impulso y seguir marcando fortaleza, despejar todas las dudas. En el mensual, pues la vela que está dejando tiene mejor pinta, pero se debe confirmar a cierre del mes. Y por cierto, ver que el volumen empieza a incrementarse de forma importante. Creo que le está faltando un poquito de fuerza este mes. Fijaros el RSI todavía en zona de fortaleza, en zona de 72,32, lo que sería bastante positivo para su cotización. Y el último de los índices, el que cogemos siempre como referencia para saber qué está pasando en los mercados, pues fijaros cómo mantiene esa subida. Hemos ido viendo nuevos máximos históricos. Fijaros cómo esta semana el cierre ha estado de nuevo en máximos históricos de nuevo. El cierre semanal, que tenemos 5.859, aquí 5.864, lo que ha dado lugar a abrir una divergencia en esa última subida. Por aquí. ¿Dónde tiene el soporte? En la zona de los 5.815, 5.800 aproximadamente. Mientras no perfore esa zona, no vendría una caída mayor, que quizás nos marcaría que nos vamos primero a los 5.760, donde tiene esa resistencia de este movimiento lateral que tenemos por aquí, según rompió este movimiento lateral. Y si perforase esa zona, nos iríamos a buscar los antiguos máximos en 5.670. Y mientras no perfore esa zona, pues un movimiento de consolidación de la ruptura de los máximos que vimos en julio para posteriormente continuar con la subida y apoyarse también en la media móvil de 70 sesiones. El problema estaría si perdemos los 5.670, porque, como ya venimos diciendo, esto podría ser una ruptura en falso. Por el momento estamos bastante lejos de ese escenario. El gráfico semanal, pues fijaros, seguimos teniendo una clarísima divergencia. Vamos a ponerlo bien. Entre la cotización y el RSI. Desde el mes de julio. ¿Cómo hemos conseguido volver hasta ahí de nuevo después de esas caídas tan fuertes? Pues porque aquí nos marca muchísima fortaleza el RSI. Es que, fijaros, muchas veces que es que tiene mucha importancia el RSI cuando supera la zona 70. Mucha gente ya se piensa que está muy sobrecomprado y que ya a partir de ahí comenzaremos una tendencia bajista. Pues quizá lo que nos marca es que sigue habiendo mucha fortaleza. El problema está en que veamos una nueva subida, si esa nueva subida se frene con el RSI por debajo de la zona 70, porque nos marca que esa última subida ya no tiene tanta fuerza y a lo mejor luego ya le cuesta seguir marcando nuevos máximos históricos en el gráfico. Y en el mensual, la verticalidad es brutal. Es brutal. Es que no vemos una vela de corrección desde abril, aún con las turbulencias que hemos visto en verano, en el mes de agosto. Es impresionante lo del SP500. Desde noviembre de 2023 solo hemos visto una vela negativa. Esto es brutal. Es una subida, pero impresionante. Fijaros
desde noviembre, una subida del 40% en un año. Esto no se suele ver en un índice. Aquí hay un poquito de euforia. Y por último, vamos a ver el Nikkei. Fijaros cómo la semana pasada alcanzaba esa zona, fijaros, de resistencia que teníamos en los máximos que teníamos en septiembre. La sesión del martes, porque el lunes fue festivo, parecía que abría el alza, pero de nuevo empezaron entre las dudas la sesión del miércoles, jueves y viernes. Por lo tanto, yo creo que estamos en zona clarísima de resistencia y ahora no hay que descartar irnos a buscar la media 70, que está en los 38.242. Si en esa zona se mantiene, podemos continuar con el impulso hasta ver si cerramos el gap que tenemos por aquí. Pero hay bastantes dudas en la cotización del Nikkei. Y vamos con el VIX. Sí que es verdad que al final de la semana ha corregido bastante, pero seguimos viendo que no tiene mucho sentido ver al VIX en zona de 18, por encima de la media de 200, por encima de la zona de los 15, y ver a los índices de Estados Unidos en máximos históricos. No tiene realmente, como os digo, mucho sentido. El VIX nos está anticipando incertidumbre y turbulencias en los mercados, es decir, no todo es de color rosa. ¿Podemos ir viendo subidas? Sí, pero esto es una señal de alerta. ¿De qué? De que como algo se tuerza, las caídas de nuevo pueden volver a ser bastante importantes. Mientras no pierda la media de 200, que está a los 16,29, e incluso yo diría la zona de soporte que tenemos por aquí en los 15, esa señal de alerta, mi opinión, estaría activada y deberíamos tener cuidado con las subidas. El petróleo, pues fijaros lo que decíamos del petróleo. Que habíamos visto una subida muy vertical, que bueno, que sí se iba a liar la de Dios, el tema geopolítico, que es el petróleo, se ven las nubes, pero es que era ruido todo. Salía en el telediario, que otra vez el petróleo y se iban a las nubes porque se iba a liar gordísima. Cuando sale el telediario, pues estamos en el pico de toda la subida y eso pasó. Y a partir de ahí dimos continuidad a la tendencia bajista. Y fijaros cómo, de hecho, esta semana, a cierre semanal, hemos vuelto a entrar en esta directriz bajista. Es decir, esto es una ruptura en falso. Y hemos vuelto a perforar el soporte que teníamos en los 73,50. ¿Dónde podemos irnos ahora? De nuevo, a la zona de mínimos que teníamos en los 67. Zona clave, porque perder esa zona significaría que la caída del petróleo viene provocada por una disminución importante de la demanda. Y eso nos estaría acercando, quizás, a una recesión económica. Estamos viendo cómo los IPCs a nivel europeo, a nivel americano también, están siendo bastante por debajo de lo esperado constantemente y no parece que se esté calentando la inflación y porque veamos un repunte de una semana, 10 días, no cambia absolutamente nada. El dato va a cambiar si se mantienen de forma constante al alza, pero por ver un repunte no cambia absolutamente nada y cuando vemos que la inflación empieza a reducirse de forma importante es porque la economía se está enfriando. Seguimos en esa misma teoría. El precio del oro pues sigue de fiesta y seguimos viendo nuevos máximos históricos. Sí que es verdad que ahora nos ha permitido ver una divergencia, pero la fortaleza es impresionante. Y podríamos decir lo mismo que en el VIX, ¿eh? Ver al oro así, con estas subidas, nos puede estar anticipando que hay algo que quizás en la bolsa, en los índices, no están descontando y que hay algún riesgo que no se está teniendo en cuenta. Vale muy bien que se piense que el euro y el dólar va a seguir perdiendo valor, totalmente de acuerdo, mientras sigamos manteniendo estas políticas monetarias que estamos viendo en los últimos años, totalmente de acuerdo, pero la subida está siendo brutal en el oro, ¿vale? Y esto a lo mejor dentro de unos meses o dentro de algún año le encontramos una explicación a qué estaba pasando en el oro. Y vamos con el último de los activos que analizamos, que es el par dólar-yen. Fijaros como la semana pasada decíamos, hemos llegado hasta la media de 200 sesiones. Yo creo que aquí ya se va a acabar la subida. Y fijaros cómo ahí se ha frenado. Y ahí no consigue superar esa zona, una zona clara de resistencia. Y ahí se está frenando. De hecho, esta semana veíamos ese dato del IPC en Japón que salía por encima de lo esperado. Es decir, esto va a apoyar la idea de que no baje los tipos de interés en Japón, que se sigan manteniendo bastante estrictos y que el yen siga ganando valor respecto al dólar, como ya habíamos visto, fijaros, desde julio de este año. Y que ahora simplemente estamos viendo un repunte para continuar corrigiendo. Esa es la teoría que yo mismo ahora tengo y eso podría ser también un punto más de incertidumbre para los mercados si tenemos en cuenta lo que pasó en el mes de agosto
y finales de julio cuando empezamos a ver ese carry trade. Por lo tanto, conclusiones que vamos a sacar de los índices, pues bueno, como os decía, lo están haciendo muy bien, sigue marcando nuevos máximos históricos, pero sigue habiendo muchas dudas. Si a esto le sumamos que el dato que veíamos antes, donde vemos que el que está entrando ahora mismo en el mercado es principalmente el inversor pequeño, pues me deja más dudas. Si le sumamos que el VIX no está dando bastantes señales de alerta por no rebajarse de forma importante, esto le echa más gasolina. Si vemos que el precio del petróleo vuelve a caer con mucha fuerza porque quizás está reduciendo la demanda, le echa más gasolina aún. Si vemos que el precio del oro sigue marcando nuevos máximos históricos, pues le echa más gasolina porque quizás está descontando un escenario bastante negativo, o quizás demasiada incertidumbre. Por lo tanto, se mantiene la subida sí, pero cada vez estamos viendo como la cuerda se está tambaleando más. Seguimos dando palmas y seguimos pidiendo copas en la fiesta en la que estamos ahora mismo en los mercados, pero la hora quizás está llegando a su fin y cada vez las señales son más evidentes. Por lo tanto, bueno, cuando lo veamos con perspectiva, quizás dentro de unos meses, pues veremos a ver si le damos un sentido a todo esto. Hay que tener en cuenta, antes del verano decíamos, aunque hemos visto quizás una subida, puede haber una corrección y a partir de ahí la subida más fuerte, la más especulativa por esa euforia al principio de la bajada de tipos, porque se acercan las elecciones en Estados Unidos y no lo van a dejar caer. Y es que es lo que ha acabado sucediendo. Pero también decíamos que después de ese último movimiento podría llegar lo peor. Lo que pasa es que ese movimiento se sigue manteniendo y es la fase más especulativa de las subidas, donde podemos ver subidas espectaculares, donde vemos también que las acciones más pequeñas lo están haciendo muy bien. Como vemos que el Russell 2000 lo está haciendo bastante mejor que el S&P 500 y el Dow Jones en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque son acciones más rezagadas y todavía le quedan subida, porque quizá los inversores piensan que están más baratas que otras acciones como Nvidia, Apple o Amazon, que han subido muchísimo en los últimos años, aunque todas ellas estén muy cercanas ya de la zona de máximos. Por lo tanto, pues estas son las conclusiones que podemos sacar de todos los índices. Y bien, vamos con la sección de sugerencias donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. La verdad que este fin de semana me he pegado un atracón, me estoy pegando un atracón bastante importante a analizar acciones porque aquí tengo 14 acciones y luego además tenemos ese mega consultorio para los que sois miembros del canal que me habéis pedido 28 acciones y también he estado analizando esas 28 acciones, además muchísimo más a fondo en el corto, en el medio, en el largo plazo, la verdad, pero que bueno, yo creo que va a merecer la pena. Vamos a comenzar con vuestras acciones. La primera de ellas es Acerinox. Fijaros cómo estamos atrapados en un claro movimiento lateral desde el año 2024, prácticamente todo el año, donde hemos visto que la zona de los 10 euros, 10,10 aproximadamente, ha actuado como resistencia. Quizás ahora estamos empezando a notar algo más de debilidad, aunque no hemos perforado ese soporte tan importante que podríamos tener en los 8,92 y que quizás rompería el movimiento lateral. La vela que dejó el viernes, la verdad que fue bastante fea. Hubiera sido una vela muy buena si hubiéramos cerrado cerca de máximos, porque hubiéramos pensado que hemos visto el final de toda la caída, pero el cierre, la verdad es que dejó bastantes dudas, lo que nos hace pensar que si esto no se revierte el lunes, podríamos irnos hasta la zona de los 8,92. Desde ahí lo normal es que rebote de nuevo, como mínimo a buscar la media de 70 y de 200, que ya actuaron como resistencia, fijaros, en agosto. Mientras tanto, ahí seguimos en el movimiento lateral. Si perforase la zona de los 8,92, ahí sí que sí, que podría ser bastante negativo, porque tendríamos que buscar soportes por abajo y ya estarían bastante lejos. Vamos a seguir con una de las grandes protagonistas, que ha sido Farmamar. Fijaros cómo decíamos, tenemos una zona clave, los 50. Y es clave superarla y a partir de ahí el siguiente objetivo claro o la resistencia más importante en el medio y largo plazo estaría los 69,45. Lo normal es que lo hubiera hecho poquito a poco, pero se ha comido toda esta subida en una sesión. Fijaros, en el gráfico semanal se ve muy bien. Ahí teníamos un movimiento lateral anterior, que es donde nos podríamos haber movido si el movimiento hubiera sido más despacito, pero como ha sido tan vertical, nos hemos ido hasta ahí de cabeza. Y ahora, pues evidentemente estamos en una zona de resistencia, estamos muy sobrecomprados. Lo normal es que ahora entre alguna que otra duda, veamos alguna corrección. Más que nada porque encima todo esto ha venido por una noticia. Entonces esa noticia, pum, sale, vemos la subida y ahora qué. Después de esa noticia necesitamos más noticias
para seguir con el impulso. Si no, esto deberá corregirse un poquito y ver que se consolida. Y cuidado porque ya estuvimos en un movimiento lateral bastante largo. El 2022 en esta zona, entre los 50 y los 69. Vamos con Unicaja. Fijaros cómo aquí está empezando a pintar bastante regular. Hemos visto una subida muy fuerte desde principios de año. Pero fijaros cómo los movimientos que está haciendo ahora mismo, pues clarísimamente podrían cuadrar con el comienzo de una nueva tendencia bajista. Perdió la media 70, se fue hasta la media 200, vuelve hasta la media 70, se queda atrapado entre las dos medias, la de 70 va presionando a la baja y vuelve a entrar mucho volumen con la oferta, pierde la media 200 y sigue corrigiendo, es decir, puede que esté formando una nueva tendencia bajista y eso sería bastante negativo. Además hemos perdido ya el soporte que podríamos tener por aquí, el 1,08, aunque el cierre ha estado justamente ahí, es decir, nos quedaría alguna que otra duda, pero el problema que tenemos ahora mismo es que ya hemos visto que la media 70 actúa como resistencia y es probable que la media de 200 también llegue a actuar como resistencia, además que es probable que acabemos viendo un cruce de esa media 70 a la media de 200 a la baja si esto no se revierte de forma rápida. Perder los 1,08 sería catastrófico, porque la siguiente zona de soporte estaría muy lejos en el euro, es decir, un 10% más abajo. Y yo creo que ya ahí sí que sí estaríamos confirmando esa nueva tendencia bajista que nos podría llevar a perder gran parte de lo que habíamos ganado en todo el año 2024. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Air France, también clarísima tendencia bajista, donde vemos que la media 200 actúa como resistencia en repuntes más importantes y en repuntes más pequeñitos hemos visto la media 70 actuando como resistencia. Ahora hemos conseguido superar la media 70 y parece que está haciendo un suelo en los 7,53. ¿Dónde nos podríamos ir? Si superamos los 9,12, pues poquito más arriba, los 9,63, que es donde está la media 200. Mientras no revierta esa zona de resistencia, que es la media 200, como soporte, es decir, la supere y la consolide como soporte y veamos un nuevo máximo creciente, podríamos seguir viendo algo así. Y vuelta al suelo. Y vuelta al movimiento lateral que estamos viendo desde julio. Y vamos con la última de las acciones europeas. Y fijaros cómo también vimos una subida muy importante, un movimiento lateral. Aquí ha aparecido que hemos visto un movimiento claro de distribución de toda la subida. Teníamos un soporte claramente marcado alrededor de los 29 euros y ha perforado esa zona y no hemos vuelto hasta esa zona. Es raro, que normalmente solemos ver una vuelta hasta esa zona, nos le damos soporte y volvemos a repuntar. Es decir, ahora fijaros como tenemos una resistencia por aquí, cerca donde hemos cerrado el viernes, los 25,66 y la supera. Sí que es verdad que la media 70 podría actuar como resistencia, pero podría ser positivo para pensar que nos vamos a esos 29,40 y también encontrarnos con la media de 200. Revertir las caídas que hemos visto desde el mes de mayo va a ser complicado. Vamos a ir pasito a pasito y a ver qué hace su cotización cuando llega a la zona 29,40, si llega. Si vemos que llega hasta ahí, me la volvéis a pedir y la analizamos para ver qué tendría que suceder. Si ahora viésemos que desde la zona actual no consigue mantenerse al alza, sería muy negativo. Pues podríamos ir a buscar esta zona de aquí, en los 20,10, y dar continuidad a la tendencia bajista. Vamos a continuar ya con Alibaba. Fijaros cómo cuando empezaron a llegar esos estímulos en China, pues vimos una subida muy vertical, una subida que ha llegado hasta la zona de resistencia que teníamos en enero de este año. A partir de ahí hemos visto una corrección y fijaros cómo ahora se ha frenado sobre otra resistencia que habríamos tenido por el camino, donde vimos ese gap en la subida. Y ahora parece que ahí se ha frenado y para mí, en mi opinión, es una zona clave en toda esta subida, porque si la empezásemos a perforar, yo creo que nos marcaría que se va a acabar diluyendo toda la subida que hemos visto desde mediados de septiembre. Pero si desde esta zona se mantiene y consigue ver nuevas subidas, quizás es cuando nos podríamos ir a buscar la siguiente zona objetivo de los 130. Esa zona es muy importante en la cotización de Alibaba, porque es el techo que tenemos ahora mismo, fijaros, desde el año 2022, en ese movimiento lateral. Está muy cerca de donde hemos estado ahora mismo, pero nos podríamos ir un poquito más arriba. Fijaros, por aquí. Fijaros que ahí es donde dice el primer soporte y luego ahí lo perdió, es cuando vimos toda la caída y se ha formado ese suelo. ¿Que tenemos esta resistencia por aquí? Sí, donde hemos ido esta semana, muy cerquita. Pero ahí estaría la
zona clave, en mi opinión, por encima de los 130. Y si ahora se mantiene sobre el mínimo que ha hecho la sesión del jueves, podría llegar a ser bastante positivo. Vamos con la siguiente de las acciones. Fijaros cómo ha vuelto a esa zona de máximos, donde tenemos una clarísima resistencia ahora mismo y parece que no consigue superarla. De hecho, hemos hecho un doble techo. Fijaros donde hemos formado una divergencia. ¿Dónde va a estar la clave ahora mismo? Pues no perder esta zona de aquí. Vamos a ponerlo bien. Aquí, en los 108. ¿Por qué? Porque es la base de la divergencia, es donde está la media de 70 sesiones. Si la perfora, creo que podríamos acabar perdiendo gran parte de la subida e irnos a cerrar el gap que tenemos por aquí. Y yo creo que le costaría ya bastante volver a ver nuevos máximos. Si se mantiene sobre esta zona de los 108 aproximadamente, podríamos ver nuevos ataques a esa zona tan importante de resistencia ahora mismo en el gráfico, donde fijaros tenemos sus máximos históricos. Fijaros como el gráfico semanal se ve muy bien que podríamos haber hecho esa figura de taza y aquí está formando el asa, pero necesitamos ver la ruptura para confirmar ese movimiento, por lo tanto lo debemos vigilar. Vamos con la siguiente de las acciones, Energy Fuels. Fijaros cómo parece que está rompiendo la tendencia bajista que llevamos viendo desde el año 2023. En el último impulso que veíamos en octubre se chocó contra la media de 200, corrigió hasta la media de 70 y superó esa zona. ¿Cómo superó esa zona? Que era clave, como resistencia anteriormente, el repunte ha sido muy fuerte. ¿Dónde nos hemos ido? Teníamos una zona de resistencia, los 665, que la superó, y ahora nos hemos frenado en los máximos que teníamos en mayo, finales de mayo, que también puede coincidir con la zona de soporte anterior. Si supera esa zona, siguiente objetivo, por aquí, en los 770. Pero el movimiento sí que es verdad que podrían estar empezando a cambiar, porque esta tendencia bajista podría parecer que se ha deteriorado al marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico. Pero fijaros cómo las últimas velas están siendo de indecisión. Es decir, no hay que descartar una corrección, apoyarse a lo mejor sobre la media de 200, que anteriormente actuaba como resistencia, que ahora actúe como soporte y marcar un nuevo máximo creciente sobre los máximos que estamos viendo ahora a cierre esta semana. Eso sería muy positivo y podría ser la confirmación de un giro de nuevo al alza. Vamos con la siguiente de las acciones. Pues bueno, este tipo de acciones vemos una clarísima tendencia bajista donde vemos que la media 70 actúa como resistencia. Mientras esto no cambie, pues seguiremos corrigiendo. Ahora vemos un movimiento lateral sobre ese suelo, los 0,75, y ahí estamos luchando. Por encima, pues tenemos una resistencia por aquí, alrededor del dólar, perdón, donde podría encontrarse con la media 70, es decir, no hay que descartar un movimiento lateral en esta zona. Y ahí es cuando veamos la ruptura, donde nos anticipará si nos vamos a cerrar este gap que tenemos por aquí, que también hay una zona de soporte, o si por el contrario daremos continuidad a la tendencia bajista. Aunque nos vayamos a cerrar el gap, la tendencia bajista no va a cambiar, ¿eh? Para eso ya tendremos que ver movimientos posteriores. Vamos a seguir con Robinhood. Fijaros, la subida también muy fuerte. Nos hemos ido a marcar nuevos máximos en el gráfico, una subida espectacular, pero ahora ya pues parece que estamos un poquito sobrecomprados en esta zona de aquí y hay velas de indecisión que nos marca que podemos ver una corrección. ¿Hasta dónde? Pues hay que buscar los anteriores máximos, la anterior zona de resistencia, los 24,63. Incluso esta zona de aquí, un poquito más abajo, en los 24. Es decir, sería totalmente sano ver algo así, apoyarse sobre la media 70, que actúe como soporte y que dé continuidad a la subida, como veíamos por aquí y como vimos por aquí. Eso sería muy positivo. ¿El riesgo dónde está? En perder esa zona, porque sería probablemente una ruptura en falso de una zona de máximos que veíamos por aquí, en los 24. Y eso podría ser bastante negativo, pero tampoco deterioraría del todo la tendencia alcista hasta que no perforase la media de 200 sesiones. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Rocket Lab. Fijaros cómo teníamos una clara resistencia por aquí y si la superaba podríamos repuntar con muchísima fuerza en esos $10. Lo superó y la subida que se metió el miércoles, perdón, fue espectacular, de casi el 13%. Ahora, pues bueno, estamos un poquito sobrecomprados y ha llegado la corrección. ¿Qué podemos esperar ahora? Pues de momento vemos, fijaros, la media de 6 sesiones está actuando como soporte, que está en los 10,43. Si la perforase, es cuando nos podríamos ir a buscar de nuevo los 10. Y si se mantiene por encima de esta zona,
no pasaría nada, podríamos seguir manteniéndonos al alza. Movimiento de consolidación y aquí tendríamos una señal muy importante, si la supera, en los 11,20, de seguir manteniendo la tendencia alcista. ¿Dónde estaría el problema? ¿Dónde se podría empezar a complicar? Si perdemos los 10. ¿Por qué? Porque nos podríamos ir de nuevo a este suelo de aquí. ¿Y qué nos marca este suelo? La base de una divergencia con la última subida. Fijaros. ¿Qué es lo positivo? Que yo creo que no nos vamos a ir hasta aquí. De primeras por lo menos. Hasta los 10 puede llegar a suceder. ¿Por qué pienso que no nos vamos a ir hasta aquí de cabeza? Aunque hayamos visto una subida muy fuerte. Porque el RSI ha llegado a marcar la zona de los 77. Tiene fortaleza, aunque veamos una divergencia. Y no hay que descartar volver hasta la zona de los 10 y volver a ver un impulsito. Y aquí va a estar la clave. La señal de si seguimos teniendo fortaleza. Porque si ahí se frena, esta divergencia puede coger mayor importancia, el RSI no va a llegar a la zona de 70 o se va a quedar muy cerquita de ella y nos va a marcar debilidad. Y es cuando vendrá el riesgo de ver esto. Pero si conseguimos superar de nuevo la zona de los 11,20, pues yo creo que nos marcaría que podemos seguir por la subida, aunque sigamos viendo esa divergencia en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones. Aquí fijaros, la media 70 actúa como resistencia, también la media 200, que cuando vemos acciones con tendencias claras, actúan muy bien como resistencia, sea en una tendencia bajista como resistencia o una tendencia alcista como soporte. Ahora parece que está superando la media de 70. Si vemos que las siguientes sesiones se consolida por encima de ella, no hay que descartar esto que podríamos ver por aquí. Ir hasta la media 200 y cerrar este gap. Que tenemos los 14,60. Algo parecido a lo que vimos por aquí. Superó la media de 70, se mantuvo unas sesiones por encima y luego vimos ese último impulso hasta la media de 200. ¿Esto va a romper la tendencia bajista a largo plazo? No, no la va a romper. Pero bueno, es un rebote muy bueno, ¿eh? Lo vimos por aquí en 2023, en diciembre, y lo vimos también en octubre, noviembre de 2022. Casualmente, a finales de año. ¿Dónde estamos ahora? A finales de año. Ahí lo dejamos. Vamos con las siguientes acciones, situación muy parecida, es que parece una copia, una acción de la otra, no sé si estarán relacionadas o no, la verdad que desconozco hasta el sector en el que está cada una de ellas, me estoy basando única y exclusivamente en el análisis técnico. Y la situación, fijaros, muy parecida, tendencia claramente bajista y la media 70 y la de 200 actúan como resistencia. En rebotes pequeños, la media 70. Cuando se calienta, la media 200. Ahora, fijaros, se consigue superar la media 70. Lo mismo que decíamos antes, si se consigue mantener sobre esa zona, a buscar la media de 200. Y si vemos que vuelve a perforar la media 70, pues continuidad bajista. Como hemos visto en toda la tendencia, clarísimamente desde 2022. Y me habéis pedido también el spot entre el euro y el dólar. Ahora mismo está en 1,08. Vamos a coger la perspectiva más en el medio y largo plazo, en el gráfico semanal para que lo veamos mejor. Fijaros cómo hasta 2022 parecía que el euro iba ganando fuerza respecto al dólar, pero ya en el 2022 cuando se empezaron a subir los tipos de interés, esa subida también fue un poquito más fuerte en Estados Unidos, pues hizo que el dólar se recuperase un poquito más. Por técnico, fijaros, se hemos ido hasta la media de 200, que haya muchas veces que parezca que no tiene sentido analizar el técnico en las divisas, en Forex, pues fijaros cómo a lo mejor sí que tiene algo de sentido. Nos hemos ido hasta esa zona de la media de 200 sesiones y ahí está la clave, porque estamos formando un movimiento lateral entre los 1,05 y por arriba los 1,12 aproximadamente. ¿Cuál es la perspectiva ahora? Pues bueno, yo creo que hay que vigilar qué economía se va a empezar a deteriorar antes. Y yo creo que se va a empezar a deteriorar, o tiene pinta de ello, que se va a empezar a deteriorar antes la de Europa. De hecho, es que ya lo está haciendo. Entonces eso nos puede marcar debilidad del euro respecto al dólar, porque la bajada de tipos puede ser más rápida. Y eso hace que el euro pierda valor respecto al dólar y volvamos a corregir. Quizás hasta la zona de los 1,05 en un primer momento. Además, se está hablando mucho que Trump va a apoyar muchísimo a que el dólar siga bastante fuerte y eso también puede hacer que presione a la baja. Si todo eso se acaba cumpliendo y perforamos los 1,05, nos podemos ir de nuevo a los mínimos que teníamos por aquí. Pero yo creo que ya en esta zona es un suelo que debería ocurrir una hecatombe en Europa respecto a lo que podríamos ver en Estados Unidos para pensar que va a perforarla. Es decir, yo creo que sería un suelo bastante importante. Es decir, esto no es como una acción que puede seguir hasta el infinito, no. Eso es más complicado. Fijaros cómo ahora también el gráfico mensual
se ve que ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones y parece que ha empezado a corregir. Yo creo que hemos visto el techo de la subida del euro, por ese escenario, que Trump va a apoyar al dólar por sus políticas monetarias y porque creo que la bajada de tipos va a ser más importante en Europa que en Estados Unidos. Así que bueno, lo cojo una perspectiva más en el medio y largo plazo porque yo creo que tiene más sentido que analizarlo en un gráfico diario. Y hasta aquí llegamos con el vídeo del resumen semanal de esta semana. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, la verdad que, como seguimos viendo y comentamos en esa parte del comentario, ahora mismo la sensación sigue siendo bastante optimista y bastante alcista, sobre todo lo que va relacionado con los mercados y las bolsas. Por la parte económica, pues es que seguimos teniendo las mismas dudas y es que no se ha despejado absolutamente nada. No ha habido ningún dato que digamos, vale, este dato es bastante mejor de lo que estamos viendo ahora mismo y esto nos va a marcar que la economía va a estar fuerte durante más tiempo y podemos seguir viendo las bolsas en máximos. De hecho, los datos que hemos visto esta semana económicos, sobre todo relacionados con la inflación, nos marcan debilidad. Cuando nos marca debilidad los precios, nos marca que quizás la demanda se está reduciendo y eso nos marca también que nos podemos acercar a esa posible recesión económica. Lo que pasa es que de momento se está hablando de que simplemente pues se están volviendo a la normalidad esos precios después de toda la subida tan fuerte que habíamos visto durante los últimos años. Pero veremos a ver si en realidad se están normalizando los precios o si en realidad se está reduciendo de forma importante la demanda, como nos marca el precio del petróleo, y a lo mejor es que nos estamos acercando a una recesión económica. Lo que veíamos en los índices principalmente es eso. En Estados Unidos seguimos marcando nuevos máximos históricos ya a diario. Es impresionante la cantidad de máximos históricos que hemos visto este año en el S&P 500. La subida, como veíamos, era espectacular desde noviembre de 2023. Y mientras no cambie esa sensación de optimismo y veamos la típica sesión, como decíamos antes, que no pasa nada y las bolsas te suben un 0,70, un 1%, ahí vamos a detectar esa base alcista y ahí vamos a seguir viendo nuevas subidas. Pero como veíamos también en esos activos que analizamos en la sección de los índices, tenemos claras señales de alerta y algo nos están indicando que las bolsas no están recogiendo. Por lo menos esa es mi teoría y eso es lo que yo estoy pensando ahora mismo. Nos acercamos ya, dentro de 15 días son esas elecciones en Estados Unidos y va a haber mucha incertidumbre. Salga quien salga, no sé si uno va a ser mejor o va a ser el otro. Ahí no me meto en la política española como para meterme en la política de Estados Unidos. Lo que sí que queda claro es que va a haber muchísima incertidumbre. Ya los mercados, os aseguro que la incertidumbre no les gusta. Quizás veremos una subida especulativa muy fuerte si se acaba esa incertidumbre y vemos claro el escenario, pero mientras no veamos una incertidumbre, yo creo que va a ser complicado ver con claridad subidas importantes según nos vayamos acercando a esas elecciones en Estados Unidos. Veremos a ver qué acaba sucediendo porque, como todos sabéis, aquí en este mercado nunca, pero que nunca se sabe. Me despido como siempre diciéndoos que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, simplemente, como ya sabéis, son mis opiniones personales basadas muchas de ellas el análisis técnico, en la parte que vemos los gráficos y luego pues son opiniones personales también basándome en datos económicos y es mi opinión y cada uno tendrá su opinión. Como siempre, pues bueno, si queréis dar vuestra opinión en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto, ya sean algo que nos ha gustado o que os ha gustado, pues yo estaré totalmente encantado de leeros. No siempre hay que poner comentarios positivos. Si algo que nos gusta o algo que queréis que cambie o que mejore, dejadlo porque es lo que va a hacer que este canal siga mejorando. Así que nada, aquí ya me despido. Mañana nos veremos de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios. Y hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.